El sol de la tarde se filtraba entre los rascacielos de cristal y acero de la ciudad, proyectando sombras alargadas sobre la plaza central. Era un oasis artificial de verdor y fuentes ornamentales en medio del concreto, un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse para los transeúntes. En el corazón de esta plaza, bajo la sombra de un ficus centenario, una pequeña multitud se había congregado. No eran turistas admirando la arquitectura, ni amantes disfrutando de un paseo. Su atención estaba fijada en una mesa de mármol donde dos figuras se enfrentaban en un tenso silencio. «Te doy 100 millones si me ganas en ajedrez». La voz de Elías K. Montenegro, un magnate inmobiliario conocido por su fortuna y su arrogancia, resonó con una petulancia que rebotaba en los edificios circundantes. Su risa, seca y despectiva, se elevó por encima del murmullo de la multitud, un sonido que denotaba poder y desdén. Miró al niño descalzo frente a él, un gesto que combinaba burla y compasión forzada. Joaquín, de apenas 11 años, parado a unos metros del tablero improvisado, se sentía como un intruso en ese escenario opulento. Sus ropas, remendadas y desgastadas, contrastaban brutalmente con el impoluto traje de seda del millonario, un traje que, solo con verlo, podía pagar la renta de su familia por meses. Elías K. Montenegro no sabía que estaba apostando contra la persona equivocada, que su desprecio ciego lo llevaría a perder más que dinero, a perder su impecable reputación. La escena era un microcosmos de la ciudad misma, la riqueza descarada frente a la pobreza invisible, el poder que se creía invencible. La risa de Montenegro era el preludio de una tormenta que él mismo había invocado. El aire se cargó de una electricidad palpable, una mezcla de expectación y el silencioso juicio de los presentes. Joaquín, con su mirada fija en el tablero, parecía no inmutarse, pero por dentro una llama de indignación comenzaba a arder. No era la primera vez que experimentaba el desprecio de los ricos, pero esta vez algo era diferente. Las palabras de Montenegro, aunque dirigidas a un eventual oponente, resonaron en su alma como un desafío personal. Su postura, la forma en que se ajustaba el puño de su camisa como si la mera presencia de gente común lo ensuciara, todo contribuía a un sentimiento de injusticia que Joaquín conocía demasiado bien. El sol, ahora más bajo, bañaba la escena con una luz dorada que, paradójicamente, resaltaba las marcadas diferencias sociales. La risa de Montenegro, que antes había sido una declaración de poder, comenzaba a sonar hueca, un eco de su propia ignorancia. Joaquín, el niño descalzo, el mocoso invisible, estaba a punto de convertirse en el centro de atención, un peón en un juego de ajedrez que, sin saberlo, cambiaría su destino y el del arrogante millonario. El grito de un hombre, rudo y desprovisto de cualquier atisbo de paciencia, atravesó la plaza central como un latigazo. «¡Quítate de ahí, mocoso! ¿No ves que estorbas?» El sonido fue amplificado por el eco de los edificios, resonando en los oídos de Joaquín y de todos los presentes. Era el mismo Montenegro, su voz cargada de un desprecio que dolía más que un golpe físico. Lo siguió un golpe seco y sordo, el sonido inconfundible de algo rompiéndose contra el pavimento. La escena se desarrolló en cámara lenta para Joaquín. El tablero de ajedrez, su preciado tesoro, salió volando de sus manos extendidas, aquellas que segundos antes sostenían con reverencia las piezas. Se estrelló contra el pavimento agrietado de la plaza, un lugar que había sido testigo silencioso de innumerables partidas, de sueños y frustraciones. Las piezas talladas a mano, cada una con un significado especial, explotaron en todas direcciones. El rey, símbolo de poder y estrategia, rodó impotente hacia la fuente seca, su corona de madera astillada.
La reina, la pieza más versátil y poderosa, se partió en dos contra el bordillo, un corazón de madera quebrado por la indiferencia. Los peones, pequeños y numerosos, se dispersaron como soldados caídos en batalla, sus destinos truncados por un acto de crueldad gratuita. Joaquín, de 11 años, quedó congelado, sus manos todavía extendidas en el aire, vacías, mirando el espacio desolado donde segundos antes había estado su universo más preciado. Sus ojos, antes llenos de la intensidad de la concentración, ahora reflejaban una mezcla de incredulidad y un dolor profundo. El hombre que lo había empujado ni siquiera se detuvo, ajustándose la corbata de seda con un gesto de impaciencia, como si el incidente fuera una insignificante molestia en su día. Pasó junto al niño como si fuera parte del paisaje urbano deteriorado, un elemento más del telón de fondo que él, en su opulencia, consideraba feo y prescindible. «Esta plaza no es para vagabundos», escupió el hombre sin dignarse a voltear. Su voz, ahora un murmullo arrogante, llegó a los oídos de Joaquín, pero las palabras, cargadas de veneno, apenas registraron. «Hay lugares para gente como tú». El mundo de Joaquín se redujo a ese momento, a la visión de sus piezas destrozadas, a la sensación de la injusticia aplastante. El aire se volvió pesado y el silencio de la multitud, antes expectante, ahora era de shock y vergüenza. Nadie intervino, nadie dijo una palabra. El peso de la indiferencia social se posó sobre los frágiles hombros del niño, más pesado que cualquier golpe físico. La arrogancia del millonario había destrozado no solo un juego de ajedrez, sino también un pedazo del alma de un niño, un alma que, a pesar de todo, aún se aferraba a la esperanza y la dignidad. La brutalidad del incidente se grabó en la memoria de Joaquín, una cicatriz invisible pero profunda, un recordatorio de que en el tablero de la vida, a veces, los peones son arrollados sin piedad por los poderosos. Pero también, en lo más recóndito de su ser, nacía una determinación silenciosa, una promesa de que algún día ese peón se transformaría. Elías K. Montenegro, el hombre que había empujado a Joaquín, no se detuvo ni por un segundo. Su perfil, angular y cincelado por la indiferencia, se alejaba rápidamente, un borrón de seda y soberbia. Se ajustó la corbata con un gesto mecánico, como si el incidente con el niño fuera una mota de polvo insignificante en su impecable traje. Para él, Joaquín no era más que un obstáculo, un elemento discordante en la pulcra geometría de su mundo. «Esta plaza no es para vagabundos», escupió el hombre sin dignarse a voltear su rostro. Sus palabras, frías y cortantes, se perdieron en el murmullo del tráfico distante, pero en la mente de Joaquín resonaron con la fuerza de un juicio inapelable. «Hay lugares para gente como tú». El mundo de Joaquín, que ya era precario y lleno de desafíos, se redujo a ese momento, a la cruda verdad de la segregación social, a la brutalidad de la exclusión. No escuchaba el incesante tráfico de la avenida cercana, el rugido de los autobuses, el claxon impaciente de los taxis, el bullicio constante de la vida urbana que normalmente lo envolvía. No sentía el sol quemante de la tarde sobre su piel morena, un sol que solía ser su compañero fiel en sus largas jornadas en la calle. No sentía el leve soplo del viento que jugaba con sus cabellos revueltos. Solo veía las piezas de ajedrez destrozadas, cada una de ellas un fragmento de su memoria, un eco del amor y la paciencia de su abuelo. Cada pieza había sido tallada con amor por las manos arrugadas de su abuelo, antes de que la vejez y la enfermedad
lo reclamaran. El caballo negro, su pieza favorita, era más que un simple objeto, era un símbolo de la libertad, de la estrategia inesperada, de la capacidad de saltar obstáculos, tal como su abuelo le había enseñado. Su abuelo había tardado 3 días en perfeccionar cada curva, cada detalle, cada crin de madera de ese caballo, infundiéndole un alma propia. Ahora, esa alma yacía rota, la cabeza completamente desprendida del cuerpo, una herida abierta en el recuerdo de Joaquín. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas, brotando de sus ojos como un manantial de dolor contenido. No eran lágrimas de dolor físico, aunque el golpe había sido fuerte. Eran algo mucho más profundo, más lacerante. Eran lágrimas de ver cómo la única conexión tangible con el hombre que le había enseñado que la vida era como el ajedrez, que siempre había una jugada posible incluso en las posiciones más desesperadas, que la estrategia y la perseverancia podían vencer a la adversidad. Ahora yacía rota en el suelo sucio. Era la ruptura de un legado, la aniquilación de una esperanza, la confirmación de su propia vulnerabilidad en un mundo que no tenía piedad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero para Joaquín el mundo se había vuelto gris, monocromático, desprovisto de color. El millonario se había ido, dejando un rastro de destrucción y una cicatriz profunda en el corazón de un niño, sin saber que había sembrado la semilla de una futura confrontación, una que se jugaría en el tablero de la vida, y que esta vez el peón no sería tan fácil de derribar. Una voz quebrada, cargada de una ternura que contrastaba con la dureza del entorno, cortó el silencio opresivo que se había instalado en la plaza. ¡Ay, mi niño! Era don Ernesto, el vendedor de periódicos, una figura familiar y reconfortante en la vida de Joaquín, un hombre de 70 años cuya espalda estaba encorvada por décadas de cargar bultos pesados de periódicos y revistas, se arrodilló junto a Joaquín con un esfuerzo visible. Sus rodillas crujieron con un sonido áspero al doblarse, una sinfonía de dolor que anunciaba el paso del tiempo y el peso de una vida de trabajo arduo. Pero el dolor físico no importaba, no cuando veía al niño que consideraba su nieto honorario, su heredero espiritual en el arte del ajedrez, recoger los pedazos de su herencia, no solo de madera, sino también de memoria y afecto. La presencia de don Ernesto era un ancla en la tormenta emocional de Joaquín. «Lo siento, don Ernesto», susurró Joaquín, su voz ahogada por las lágrimas y la vergüenza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando marcas de tierra en sus mejillas, un recordatorio visible de su humillación y su conexión con la tierra, con la calle. Estaba muy concentrado mirando una partida en mi cuaderno y no lo vi venir. Debí moverme más rápido. La culpa se apoderaba de él, una carga injusta que se sumaba a su dolor. Tú no tienes nada de qué disculparte. Don Ernesto habló con una firmeza que contradecía la fragilidad de sus manos temblorosas mientras ayudaba a recoger las piezas esparcidas. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de la sabiduría y la experiencia. Esa basura con patas ni siquiera volteó a ver a quién empujaba. La indignación de don Ernesto era palpable, un reflejo de la rabia contenida que sentía por la injusticia. Joaquín recogió el caballo roto, la pieza que le recordaba a su abuelo, y lo apretó contra su pecho. La madera, tibia por el sol de la tarde, ofrecía un consuelo momentáneo. Podía sentir cada imperfección, cada muesca donde las manos de su abuelo habían trabajado con amor y dedicación. Recordaba estar sentado en este mismo banco, hacía 3 años,
observando al viejo tallar, sus ojos brillantes de pasión, mientras explicaba que cada pieza tenía personalidad propia, que cada movimiento en el tablero era una conversación, una historia en desarrollo. «El caballo es especial, Joaquincito», le había dicho su abuelo con esos ojos brillantes que siempre tenía cuando hablaba de ajedrez, un brillo que reflejaba la luz de un conocimiento profundo y una esperanza inquebrantable. Se mueve diferente a todas las demás. Puedes saltar obstáculos como tú vas a hacer en la vida, mi niño. Vas a saltar todos los obstáculos que el mundo te ponga. Las palabras del abuelo resonaban ahora en la mente de Joaquín, un eco de una promesa que parecía rota. Pero ahora el caballo estaba roto, y Joaquín, con el corazón encogido, no sabía cómo saltar este obstáculo, cómo superar esta nueva afrenta. La esperanza que una vez le había infundido esa pieza ahora parecía tan fragmentada como la madera en sus manos. Don Ernesto, observando la desesperación en los ojos del niño, sintió que debía reavivar esa chispa, recordarle que incluso los peones más pequeños tienen el potencial de convertirse en reinas. «Ven, ayúdame a sentarme». Don Ernesto jadeó ligeramente, el esfuerzo de arrodillarse cobrando su precio en sus viejas articulaciones. Su voz, aunque cansada, conservaba la dulzura de siempre. Joaquín, con la mente aún nublada por la tristeza, extendió una mano temblorosa y lo sostuvo del brazo, sintiendo los huesos frágiles bajo la camisa desgastada del anciano. Era un contraste conmovedor. La fuerza silenciosa del niño, a pesar de su dolor, apoyando la fragilidad de la vejez. Cuando ambos estuvieron sentados en el banco de madera, que había sido testigo silencioso de miles de partidas, de risas y de silencios pensativos, don Ernesto sacó un pañuelo viejo y gastado de su bolsillo. Con movimientos lentos y cuidadosos, comenzó a limpiar las piezas de ajedrez, sus dedos arrugados, tratando de restaurar la dignidad perdida de cada peón, cada torre, cada alfil. Era un ritual de sanación, un intento de reparar no solo la madera, sino también el espíritu de Joaquín. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó el anciano, su voz un murmullo suave que apenas se distinguía del zumbido distante de la ciudad. Joaquín negó con la cabeza, su mirada aún fija en el caballo roto que sostenía, como si todas sus esperanzas estuvieran concentradas en ese fragmento de madera. Su mente estaba demasiado absorta en el presente, en la injusticia que acababa de sufrir, para recordar fechas o aniversarios. «Hace exactamente 3 años, tu abuelo se sentó en este mismo banco, en su última tarde, y me dijo algo que nunca olvidaré». Don Ernesto hizo una pausa, sus ojos nublados por las cataratas mirando hacia un pasado lejano, un tiempo de recuerdos vívidos y dolorosos. Era como si estuviera reviviendo aquel momento, sintiendo el peso de las palabras de su amigo una vez más. Me dijo: «Ernesto, mi nieto va a ser grande. No sé cómo ni cuándo, pero tiene algo especial. El ajedrez corre por sus venas como corría por las mías. Cuídalo cuando yo ya no esté». Las palabras de don Ernesto, cargadas de la voz de su abuelo, resonaron en el corazón de Joaquín. Las lágrimas, que había intentado reprimir, cayeron sobre la madera del caballo roto, oscureciendo la veta, mezclándose con sus propias marcas de dolor. Era un llanto silencioso, pero profundo, un lamento por la ausencia de su abuelo y la impotencia ante las circunstancias. «Y yo le prometí que lo haría», continuó don Ernesto, su voz ahora más firme, con un tono de promesa y compromiso, «que me aseguraría de que siguieras jugando, de que ese talento que Dios te dio no se desperdiciara por falta de oportunidad». La promesa de don Ernesto era un faro en la oscuridad de Joaquín. Pero para el niño,
La realidad era una carga pesada que eclipsaba cualquier promesa. Pero, don Ernesto, ¿de qué sirve el talento? La voz de Joaquín se quebró, una mezcla de frustración y desesperanza. Mire dónde estamos, mire cómo vivo. Mi mamá limpia baños para que podamos comer. Mi papá apenas puede trabajar por su espalda mala. Yo juego ajedrez en una plaza porque no tenemos dinero para que entre a una escuela de verdad. ¿Qué importa si soy bueno, si nadie me ve? Sus palabras eran un lamento, un grito de ayuda que se perdía en el vasto e indiferente paisaje urbano. Era la voz de la pobreza, de la injusticia, de la desesperación infantil que se preguntaba por el valor de su propio don en un mundo que solo parecía valorar la riqueza y el poder. Don Ernesto escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra, el eco de una realidad que él conocía demasiado bien. Sabía que las palabras de consuelo no eran suficientes. Necesitaba infundirle a Joaquín algo más, algo que lo ayudara a ver más allá de la desesperación del momento, a comprender que su talento era una fuerza, una herramienta, una promesa de un futuro mejor, incluso si el presente era sombrío. Don Ernesto, con una determinación que desmentía su fragilidad física, tomó el rostro de Joaquín entre sus manos callosas. Sus pulgares, curtidos por años de trabajo, acariciaron suavemente las mejillas sucias del niño, un gesto de amor y apoyo incondicional. «Alguien te va a ver, muchacho», dijo con una voz que, aunque suave, resonó con la fuerza de una profecía. «Y cuando ese día llegue, vas a estar listo». Sus ojos, nublados por la edad, transmitían una sabiduría ancestral, una fe inquebrantable en el potencial del niño. Por eso vienes aquí todos los días, por eso estudias cada partida que encuentras, por eso juegas contra cualquiera que se siente contigo. ¿O me equivoco? La pregunta de don Ernesto no era una interrogación, sino una afirmación, una forma de recordarle a Joaquín su propia pasión y dedicación. Joaquín, sintiendo el peso de las palabras de don Ernesto, miró sus propios pies descalzos. Los zapatos que su madre le había comprado con tanto sacrificio, privándose quizás de algo esencial para ella misma, se habían roto hacía meses. Las suelas se habían desprendido, los cordones deshilachado y no había dinero para otros. Era un recordatorio constante de la precariedad de su existencia. Había aprendido a caminar por las calles calientes de la ciudad descalzo, desarrollando callos gruesos en las plantas, una armadura natural contra la aspereza del concreto. Al principio le daba vergüenza el estigma de la pobreza visible en cada paso. Ahora era simplemente parte de su realidad, una condición aceptada, aunque no deseada. El silencio se prolongó por un momento, un espacio para que Joaquín procesara sus pensamientos y sentimientos. Luego, con una voz apenas audible, una confesión surgió de lo más profundo de su ser. «Don Ernesto, hoy no pude ayudar a mamá con la limpieza», confesó Joaquín, la culpa pesando en sus palabras. «Le dije que tenía que estudiar, pero en realidad quería venir a la plaza a jugar. Le mentí». Sus ojos se llenaron de remordimiento, la verdad un peso más en su ya cargada conciencia. Don Ernesto, con una comprensión profunda, no lo juzgó. En cambio, preguntó suavemente, «¿Y por qué querías venir a jugar?» La respuesta de Joaquín salió con una intensidad sorprendente, como si las palabras hubieran estado atrapadas dentro de él por mucho tiempo, buscando una salida. Apretó el caballo roto más fuerte contra su pecho, como si la madera pudiera absorber su dolor.
Porque cuando muevo las piezas, cuando veo el tablero, cuando pienso 3, 4, 5 jugadas adelante, me olvido de que tengo hambre, me olvido de que no tengo zapatos, me olvido de que anoche mamá lloró otra vez pensando que yo no la escuchaba. La confesión salió como un torrente, un río de emociones reprimidas que finalmente encontraba su cauce. Me olvido de que papá está enojado todo el tiempo, porque no puede mantener a su familia. Me olvido de que vivimos en un solo cuarto donde escucho todo a través de la cortina que separa mi colchón del de ellos. Me olvido de que tengo 11 años y debería estar en la escuela, pero tuvimos que elegir entre educación y comida. Y aquí estoy. Cada palabra era un puñal, una revelación de la cruda realidad de su vida, de las cargas que un niño tan joven no debería llevar. Don Ernesto cerró los ojos, sintiendo el peso de cada palabra de Joaquín. Las imágenes vívidas de la pobreza, la desesperación, la lucha silenciosa de una familia se proyectaron en su mente. Comprendió que el ajedrez no era solo un juego para Joaquín, era su refugio, su escape, su único santuario en un mundo hostil. Era su forma de procesar el dolor, de encontrar un sentido de control en una vida que parecía fuera de control. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez no era un silencio de vacío, sino de comprensión y compasión. Don Ernesto sabía que tenía que darle a Joaquín algo más que consuelo. Tenía que darle esperanza, una razón para seguir aferrándose al ajedrez, a su talento, a la promesa de su abuelo. Tenía que recordarle que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una jugada posible, una forma de transformar el peón más débil en la pieza más poderosa. La conexión entre el anciano y el niño se hizo más fuerte, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y la fe mutua. La confesión de Joaquín, cargada de la cruda realidad de su vida, se quedó suspendida en el aire como una niebla densa. El ajedrez es lo único que tengo, que es solo mío, continuó, su voz ahora apenas un susurro, rasposa por las lágrimas contenidas y el peso de su propia verdad. Es lo único donde soy bueno, donde no importa mi ropa o mis pies o mi dirección. Solo importan las jugadas, solo importa pensar. Sus palabras eran un testimonio de la fuga que el juego le ofrecía, un santuario mental donde las reglas eran justas y el mérito, el único juez. Y ahora hasta eso está roto. La última frase, un gemido de desesperación, se refería no solo al caballo de madera, sino a la esperanza misma que ese juego representaba. El anciano, don Ernesto, dejó que el silencio se asentara por un momento, un silencio sagrado que honraba la vulnerabilidad de Joaquín. Luego, con una lentitud deliberada, como si cada palabra fuera una pieza de ajedrez cuidadosamente colocada, habló. Joaquín, mírame. El niño, con los ojos oscuros y brillantes por las lágrimas no derramadas, levantó la mirada para encontrarse con la de don Ernesto. Era una mirada de confianza, de búsqueda de consuelo en medio de la desolación. Tu abuelo me enseñó algo sobre el ajedrez que nunca olvidé, comenzó el anciano, su voz suave pero firme, llena de la sabiduría de los años y la carga de una promesa. Me dijo que la pieza más poderosa del tablero no es la reina, aunque se mueva en todas direcciones. No es la torre, aunque sea fuerte y se desplace en línea recta sin obstáculos. Joaquín frunció el ceño, confundido. Había pasado innumerables horas estudiando las complejidades de la reina y la torre, su poder estratégico. Si no eran ellas, ¿quién? Es el peón, declaró don Ernesto, una sonrisa en los labios arrugados, una chispa de picardía en sus ojos. El peón. Joaquín frunció aún más el ceño, su confusión evidente.
pero el peón es la pieza más débil. Era una verdad innegable, algo que todos los jugadores de ajedrez sabían. Los peones eran carne de cañón, sacrificios necesarios para avanzar a las piezas más valiosas. Eso es lo que todos piensan, respondió don Ernesto. Su sonrisa se amplió. Pero el peón es la única pieza que puede transformarse. Puede convertirse en cualquier cosa si llega al otro lado del tablero. Sus palabras eran una revelación, una nueva perspectiva que comenzó a abrirse en la mente de Joaquín. El peón comienza siendo la pieza de menor valor y termina siendo lo que necesite ser para ganar la partida. Mientras hablaba, don Ernesto recogió uno de los peones tallados, uno que, milagrosamente, había sobrevivido la caída sin daños, como si el destino hubiera dictado su preservación. Lo sostuvo entre sus dedos, una pequeña pieza de madera que ahora representaba mucho más que su valor intrínseco. «Tú eres como este peón, Joaquín», dijo, su voz cargada de convicción. «Empezaste sin ventajas, sin dinero, sin conexiones, sin las oportunidades que otros tienen». Era la cruda verdad. Pero en la boca de don Ernesto no sonaba a condena, sino a un punto de partida, una base sobre la cual construir algo grandioso. La mirada de Joaquín se posó en el pequeño peón que don Ernesto sostenía. De repente, la debilidad que había asociado con esa pieza se transformó en potencial. La idea de que algo tan pequeño y aparentemente insignificante pudiera convertirse en una reina, en un símbolo de poder y transformación, comenzó a arraigarse en su mente. Era una metáfora que trascendía el tablero de ajedrez, una lección de vida que don Ernesto le estaba inculcando. El anciano no le daba falsas esperanzas. Le daba una verdad fundamental sobre la resiliencia y la capacidad de superación. Le recordaba que su valor no estaba determinado por su origen o sus posesiones, sino por su espíritu inquebrantable y su inteligencia. El peón, la pieza más humilde, se convertía en el símbolo de su propia fuerza, de su propio destino, de su propia victoria, aún por llegar. La semilla de la esperanza, sembrada por las palabras de don Ernesto, comenzaba a germinar en el corazón de Joaquín, prometiendo una transformación que iría más allá del tablero de ajedrez, alterando el curso de su vida para siempre. La semana siguiente, la plaza central se transformó en un escenario de murmullos y expectativas. La noticia del desafío de ajedrez de Elías K. Montenegro y el incidente que había empujado al niño Joaquín se propagó como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Los periódicos, incluidos los que vendía don Ernesto, lo habían cubierto con titulares sensacionalistas, convirtiendo el evento en un espectáculo social. Montenegro, en un intento de limpiar su imagen manchada por la acusación de maltrato a un menor, había elevado la apuesta a 100 millones, una fortuna impensable para la mayoría. La condición era simple: quien lo venciera en una partida pública se llevaría el premio. Un flujo constante de jugadores, desde maestros de ajedrez jubilados hasta jóvenes prodigios, se presentó para aceptar el desafío. La mesa de mármol, ahora con un nuevo y lujoso tablero, se convirtió en el epicentro de la atención. Montenegro, inmaculadamente vestido, con una sonrisa altiva, despachaba a sus oponentes uno tras otro con una eficiencia fría y calculadora. Era un jugador formidable y su ego crecía con cada victoria, su arrogancia reforzada por la facilidad con la que derrotaba a los aspirantes. ¿Dónde está su fe en el peón, don Ernesto?, preguntó Joaquín una tarde mientras observaban una de las partidas desde la periferia de la multitud. La voz de Joaquín, aunque más fuerte que antes, aún revelaba una sombra de duda.
Todos los que se sientan son torres o reinas, piezas con experiencia y posición, y él los aniquila. La esperanza que don Ernesto había sembrado comenzaba a tambalearse ante la implacable realidad. Don Ernesto, con su espalda encorvada, apoyada en el mismo banco de madera, sonrió con una sabiduría que iba más allá del ajedrez. El peón, mi niño, no busca ser como la torre o la reina desde el principio, le respondió. El peón sabe que su fuerza reside en su capacidad de avanzar, de persistir, de transformarse. Imagina a todos esos jugadores como piezas que ya han alcanzado su máximo potencial. Su juego es predecible, por muy bueno que sea. Tú eres diferente, tú eres el peón que todavía tiene un camino por recorrer, un potencial inexplorado. Las palabras de don Ernesto eran un bálsamo para la incertidumbre de Joaquín. ¿Pero qué pasa si me pierdo en el camino?, preguntó Joaquín, su mirada fija en el tablero donde Montenegro estaba a punto de dar jaque mate a otro oponente. ¿Qué pasa si el camino es demasiado largo, si los obstáculos son demasiado grandes? El anciano extendió una mano temblorosa y acarició el cabello revuelto de Joaquín. El camino del peón no es fácil, es cierto, pero cada paso que das, cada jugada que haces, te acerca a la otra orilla. Don Ernesto bajó la voz, conspirador. Y recuerda lo que tu abuelo siempre decía. El mejor jugador no es el que tiene las piezas más fuertes, sino el que sabe usar las que tiene de la manera más ingeniosa. Tu mente, Joaquín, es tu arma más poderosa. Tu experiencia en la calle, tu capacidad de ver las cosas desde abajo, te da una perspectiva que ellos, en su torre de marfil, nunca tendrán. Esa noche, Joaquín durmió poco. Las palabras de don Ernesto y los recuerdos de su abuelo se entrelazaban en un torbellino de pensamientos. Visualizó el tablero de ajedrez no como un campo de batalla de piezas estáticas, sino como un mapa de posibilidades, un sendero para el peón. Se recordó a sí mismo las noches frías en que había tenido que ingeniárselas para encontrar comida, las veces que había tenido que esquivar peligros en las calles, las innumerables partidas que había jugado en ese mismo banco, aprendiendo de cada error, perfeccionando su estrategia. La resiliencia, la astucia, la capacidad de adaptación, todas esas cualidades que la vida le había enseñado eran ahora sus armas secretas. El peón, en su humilde avance, era una metáfora de su propia existencia, y en ese momento una nueva determinación se encendió en su corazón. No solo jugaría por el dinero, ni siquiera por el orgullo. Jugaría por su abuelo, por don Ernesto, por su madre, por su padre, por todos los que creían en él y por todos los peones del mundo que luchaban por alcanzar la otra orilla. Al día siguiente, con el alba, Joaquín se levantó, no con la melancolía de siempre, sino con una luz renovada en sus ojos. Se había decidido, el peón estaba listo para avanzar. El desafío de Montenegro, que antes parecía insuperable, ahora se presentaba como una oportunidad, un tablero de ajedrez gigante donde podría demostrar que el valor no siempre reside en la fuerza bruta o en la posición social, sino en la inteligencia, la perseverancia y la inquebrantable fe en uno mismo. La plaza lo esperaba, y con ella su destino. El día del torneo de la revancha, como lo había bautizado la prensa, amaneció con un cielo que prometía lluvia, pero la multitud en la plaza central era tan densa que apenas se distinguían los adoquines. La expectativa era palpable, un zumbido eléctrico que recorría el aire. Elías K. Montenegro, más pulcro y arrogante que nunca, se sentó en su silla de cuero, flanqueado por guardias de seguridad que parecían más preocupados por proteger su imagen que su persona.
Había despachado a todos los retadores, uno tras otro, con la misma facilidad con la que un depredador derriba a su presa. Su sonrisa, una mueca de superioridad, se extendía por su rostro mientras esperaba a su último oponente. Un reportero, con un micrófono adornado con el logo de su cadena, se acercó a Montenegro. «Señor Montenegro, ¿qué opina de la calidad de sus oponentes hoy?» Montenegro soltó una risa condescendiente, el sonido metálico resonando en el micrófono. «Digamos que la fortuna de 100 millones sigue a salvo. Parece que el talento es tan escaso como la humildad en estos días». La multitud, una mezcla de curiosos y desposeídos, lanzó un murmullo de desaprobación, pero nadie se atrevió a contradecirlo abiertamente. En ese momento, una figura pequeña y resuelta emergió de la multitud. Joaquín, con su ropa remendada y sus pies descalzos, se abrió paso con una determinación que desafiaba su tamaño. En sus manos no llevaba un tablero de ajedrez, sino las pocas piezas que don Ernesto había logrado reparar, pegadas con una paciencia meticulosa. El caballo roto, ahora con la cabeza unida por un pegamento visible, era un testimonio de su resiliencia. La multitud se abrió para él, una ola de sorpresa y admiración. Montenegro, al ver al niño, arqueó una ceja, su sonrisa burlona se acentuó. «¿Y tú, mocoso, vienes a pedir limosna o a jugar?» Joaquín, con la frente en alto, se paró frente a la mesa de mármol. Sus ojos, antes llenos de lágrimas, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. «Vengo a jugar, señor Montenegro». Su voz, aunque infantil, era clara y firme, un eco de la fortaleza que don Ernesto le había inculcado. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Montenegro soltó una risa estruendosa, una carcajada que intentaba minimizar la valentía del niño. «¿Tú? Con esas piezas rotas y descalzo?» «Esto es un chiste». Los guardias de seguridad se acercaron, listos para intervenir, pero Montenegro los detuvo con un gesto de su mano. «No, no. Dejemos que el niño juegue. Será entretenido». Montenegro señaló el tablero lujoso. «Pero no con tus piezas de juguete. Juegas con las mías, y sin excusas». Joaquín miró las impecables piezas de marfil y ébano, luego a sus propias manos, donde las piezas reparadas de su abuelo le daban fuerza. «No necesito sus piezas, señor Montenegro. Las mías tienen alma, y no necesito excusas, solo un tablero y un oponente». La audacia de Joaquín dejó a Montenegro boquiabierto. Los reporteros, olfateando una historia, se abalanzaron, sus cámaras y micrófonos apuntando al niño. La tensión en la plaza era palpable. Don Ernesto, desde la parte trasera de la multitud, observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Había visto a Joaquín crecer, había sido su confidente y su mentor. Sabía de la inteligencia de este niño, de su capacidad para ver más allá de lo obvio. Pero Montenegro era un oponente formidable, y el premio una tentación abrumadora. Joaquín, ajeno a la presión, se sentó en la silla frente a Montenegro. Sus pies descalzos tocaban el frío mármol. El contraste entre los dos era impactante, una imagen que encapsulaba la esencia de la lucha de clases. Montenegro, con su traje impecable y su aire de superioridad, representaba el poder establecido. Joaquín, con su ropa humilde y sus manos pequeñas, representaba la esperanza, la resiliencia, la promesa de que incluso el peón más humilde puede desafiar al rey. Era el momento de la verdad, el clímax de una historia que había comenzado con un empujón y un tablero roto. El peón estaba listo para avanzar, para demostrar que el valor no siempre se mide en oro y prestigio, sino en coraje y en la inquebrantable fe en uno mismo.
El juego de ajedrez estaba a punto de comenzar, pero era mucho más que un juego. Era una batalla por la dignidad, por la justicia, por el alma misma de la ciudad.